Luego empezamos a trabajar con los sistemas lóticos, de aguas corrientes. Después vamos a profundizar bastante en toda la teoría que hay atrás de lo que se entiende de la estructura y el funcionamiento de los sistemas lénticos y los lóticos. Después vamos a agregar humedales. Vamos a seguir para adelante. Gran diferencia entre los sistemas lóticos y los lénticos es que los lóticos son sistemas de agua corriente. Entonces la capacidad de lavado, de remoción, de sustitución del agua es mucho más alta. Y ahí se definió el concepto de descarga o caudal. Nosotros, Néstor daba lo que podría considerarse algunas formas en el que se estudió o se determinaba el caudal en este tipo de sistemas desde el punto de vista clásico. Hoy en día hay equipos mucho más complejos para hacer este tipo de determinaciones. Y por ejemplo, acá en el CURE tiene un equipo Doppler, que es un equipo que tiene capacidad está montado en un barquito y se conecta por Bluetooth con una laptop, y vos lo que haces es pasarlo para un lado y para el otro del arroyo, divide la columna de agua en muchas celdas y te da la velocidad en cada una de esas celdas. Si en cada celda que yo le puedo calcular, que el equipo le calcula el área, además tiene una velocidad, haría por velocidad caudal y suma el caudal de cada una de esas celdas para toda la columna de agua. Paso el bote para un lado y paso para el otro. No tengo por qué saber esta fórmula. El tema es que estamos tratando de ir desde lo más básico, si se quiere, o de lo más clásico, a lo que es la conceptualización moderna de este tipo de cosas. Después, cuando salgamos a hacer práctica de campo, veremos las cosas más en detalle. Bueno, y por acá estábamos. Hidrográfica. Eso a modo de repaso súper rápido, sobre todo para la gente que no está. La hidrográfica es el concepto que involucra el seguimiento continuo de la variación de nivel de un sistema de aguas corrientes. Esto viene en el campo de estudio generalmente de los ingenieros hidráulicos. En general no es un campo de estudio de la limnología, pero a partir del estudio de la variación de nivel de la columna de agua en un sistema acuático, yo puedo entender muchas cosas que son relevantes para la limnología. Por ejemplo, yo puedo vincular, yo digo, bueno, cuando el agua llega a este nivel, quiere decir que el caudal, la cantidad de agua por unidad de tiempo que está pasando es tal. Y yo puedo aforar el arroyo. Es lo que hace la Dirección Nacional de Aguas, lo que era hidrografía antes, tiene reglas abajo de los puentes. Entonces lo que hace es, cuando el agua llega a determinado nivel de la regla, mide cuánta agua está pasando, el caudal. Entonces después ya no necesita medir más el caudal. Va y se fija en la regla y dice, bueno, si está en tal altura la regla, está pasando tanta agua. Y eso es relevante desde el punto de vista de estudiar inundaciones, pero también es relevante para identificar, por ejemplo, cuál es la masa de sustancias que está siendo exportada por esa sección del arroyo del río en determinado momento. Imagínense, y lo vamos a estudiar después. Mayor problemática de calidad de agua de los sistemas acuáticos de Uruguay, la contaminación por nutrientes, fertilizantes, fósforo. Yo puedo ir y medir la concentración de fósforo en el arroyo, en el río, en determinado momento. Ahora, ¿cuánto fósforo está siendo exportado por esa sección del sistema lótico en ese momento, o en ese día, o en ese año? Yo tengo que saber cuál es la concentración del agua y cuánta agua pasa, ¿no? Concentración, ¿cuál es la fórmula de concentración? Cualquier concentración. ¿Qué sobre qué? Gramos por litro. Masa del soluto sobre litro del solvente. Entonces, fósforo. Gramo de fósforo por litro de agua. Y si yo eso multiplico por la cantidad de litros que pasa en una unidad de tiempo, voy a saber cuántos gramos de fósforo pasaron en esa unidad de tiempo por ese sector del arroyo. ¿No? Dejó de grabar. Bueno, este video creo que no va a salir. Vamos a ver, si alguien quiere hacer audio, yo estoy haciendo ahí, pero bueno, ya estamos por el plan J a esta altura. Entonces, imagínense que yo quiero estudiar cuál es la eficiencia de uso de fertilizantes en una cuenca. Yo puedo hacer un balance de masas de fósforo en la cuenca. El fósforo va a entrar por el forraje que se le da a los animales, y yo sé la cantidad que entra y el contenido relativo a la cantidad de nutrientes que tenía, puedo saber cuántos kilos de fósforo entran en forraje y en fertilizantes.
y cuánto elimina cada ganado, cada cabeza de ganado de fertilizante en la cuenca. Entonces yo digo, bueno, lo que está entrando, la carga de fósforo que entra a nivel de la cuenca, son tantos kilos de fósforo por año. Y yo en la otra punta del sistema, que es la salida, yo puedo estar evaluando cuántos litros de agua salen y cuántos kilos de fósforo salen en esa unidad de tiempo. Ahí puedo hacer un balance de masa a nivel de cuenca. ¿Tá? Y para ese tipo de determinaciones hay que combinar datos de calidad de agua con datos de cantidad de agua. Datos que generalmente analizamos los limnólogos con datos que generalmente analizan los ingenieros hidráulicos. ¿Tá? Y hay que trabajar en conjunto, interdisciplinariamente, o aprender a hacer cosas que no están en tu formación. Pero el estudio de una hidrográfica además dice muchas más cosas. Por ejemplo, dice qué tan variable es el sistema. Pueden haber sistemas que varían muy poco el nivel y el caudal, por lo tanto, sean estables. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio comparando arroyos, el funcionamiento de arroyos en Dinamarca y en Uruguay. En Dinamarca, los muestreadores automáticos que tomaban agua para análisis de nutrientes, estaba el arroyo acá y ahí estaba, sin ningún tipo de protección al vandalismo ni nada, el equipo instalado, ¿no? Así a la vista de todos. Un refrigerador, una bomba, todo. Bueno. Acá en Uruguay, en Florida, tuvimos que construir un mangrullo de 3 metros de altura, ponerle unos carteles de peligro de alta tensión y para que nadie tocara, y allá arriba poner los muestreadores, porque cuando crecía el arroyo, si no se llevaba todo. Son súper variables los sistemas en cuanto a nivel. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros sistemas son súper variables en cuanto a nivel y caudal? Porque hay un momento en el que llueve mucho más, tal vez, y otro momento más seco. Nosotros vivimos en un país seco en el que llueve mucho. Acá en general, seco. El agua que corre en los arroyos es lo que proviene de las aguas subterráneas, ¿no? Lo que se aporta, no hay escorrentía en superficie. Llueve, bomba de agua, sube los arroyos, bajan rápido. ¿Ah? Seco. Eso se llama el base flow, la condición de flujo de base. Y después viene el storm flow, ¿no? El de tormenta, el flujo de tormenta, que son estos picos. El flujo de base es esto de acá abajo. Este hidrograma yo lo miro y yo digo, bueno, esto es un sistema bastante variable, está inserto en un lugar, en unas condiciones climáticas en donde llueve frecuentemente, no termina un evento de lluvia, que ya empezó el otro, ¿tá? Y casi que no tenés días sin lluvia. ¿Tá? Entonces vos acá lo que tenés, el hidrograma te da mucha información sobre la variabilidad del sistema y te permite también inferir cuáles son las condiciones climáticas de dónde está inserto. ¿Se entiende? ¿Tá? Aún solo mirando una gráfica. Vos mirás uno de Uruguay y se parece mucho a esto. Y mirás un arroyo danés y es una cosa planchada acá, sí. ¿Tá? Un flujo de base más alto, pero bastante constante en el tiempo. ¿Tá? Bueno, entonces dice hidrográfica, un registro continuo de la descarga en función del tiempo se denomina hidrográfica. La hidrográfica presenta una serie de características que reflejan las vías y la rapidez con la cual las entradas de la precipitación alcanzan el arroyo o el río. ¿Tá? Hay retrasos, yo puedo seguir el monitorear la lluvia y monitorear cómo responde el arroyo. ¿Tá? Cuanto mayor sea la pendiente, más rápido va a llegar el pico de inundación al arroyo, por ejemplo. ¿Tá? Luego vamos a profundizar en estas cosas. Bueno, dice, el flujo base representa las entradas de agua subterránea al río. La precipitación provoca un incremento del flujo base, denominado flujo rápido, o storm flow, como se nombraba, o quick flow. La forma y la magnitud de esta oscilación es de gran interés. El máximo de la hidrográfica tiene una magnitud que está determinada por la severidad de la tormenta y la importancia relativa de las distintas vías en el cual el agua ingresa al arroyo. Esto lo llegamos a ver la vez pasada, ¿no? Otro parámetro cuantificado es el tiempo que transcurre entre el centro de masa de la precipitación y el máximo de la hidrográfica. Y el estado de conocimiento en este tipo de cosas ha llegado a que se pueda modelar esto, ¿no? Una cuenca frente a determinado evento de precipitación de determinada magnitud, ¿cómo va a responder el arroyo? Ese es el campo de estudio de los ingenieros hidráulicos. Una pregunta del anterior, ¿qué sería el centro de masa de la precipitación? Es como tratar de llevar el concepto de centro de gravedad al evento de precipitación. Si vos decís, bueno, ¿cuánta agua cayó en este evento de precipitación? Bueno, ¿cuándo pasó la primera mitad? Pasás una raya, estás en el centro de masa y después pasa la otra mitad del agua del evento de precipitación. ¿Tá? El centro de masa, un evento de precipitación, imagínate desde pico, puede no coincidir con el punto más alto.
puede estar corrido. En general es cercano al punto alto, pero puede estar corrido. Depende de la forma de la hidrográfica. Por ejemplo, en esto, si esto fuera un solo evento de precipitación, el centro de masa seguramente esté no en este pico más alto, sino más acá. ¿Tá? Es como... yo me lo imagino así. Imagínense una cuenca, llueve y el agua corre hacia el arroyo y el arroyo empieza a subir, a subir, a subir, a subir y a bajar. Es como que pasar una ola por la cuenca, ¿no? Y por el arroyo. ¿Tá? Bueno, en el momento... uno podría imaginarse ese concepto, bueno, el momento que está pasando la mayor masa de agua por unidad de tiempo. ¿Tá? Ese es el pico. ¿Tá? Cercano a ese momento uno puede definir el punto medio en el pasaje de agua, si se quiere. No sé si soy claro por el concepto. Esto es un concepto que habría que dar la definición específica preguntándole a un ingeniero hidráulico. En realidad. Pero ¿se entiende el concepto más allá de la definición específica? Lo podemos buscar, si se necesita mayor detalle lo podemos buscar a posteriori. ¿Tá? Bueno, dice, el flujo de base representa, ¿siempre hay agua corriendo por los arroyos? No. Algunas partes de las cabeceras chicas en general hay momentos que se secan porque los aportes de su cuenca se cortan. Pero después de determinado punto hay aguas o hay sistemas que se pueden considerar con aguas corriendo permanentemente. Eso tiene que salir de algún lado. Esa agua que fluye, que se va aguas abajo en el arroyo, tiene que salir de algún lado. Esos aportes en condiciones de no lluvia y no escorrentía provienen de la napa freática, de las aguas subterráneas. ¿Tá? En esas condiciones es el base flow, flujo de base. ¿Tá? Y las condiciones contrarias son las asociadas a el aumento de los aportes subterráneos, pero además la suma de los superficiales asociados a un evento de precipitación. ¿Ah? Bueno, dice, las variaciones de la hidrográfica entre los arroyos están condicionados por la cantidad y distribución de las precipitaciones a través del tiempo, el tamaño y topografía de la cuenca y las características de la vegetación y el suelo. Esto tiene que ver con la capacidad de absorción, que tanto funciona como una esponja la cuenca, por ejemplo. Esto en los entornos urbanos, una de las cosas que se estudia mucho es el factor de impermeabilización del suelo. ¿Tá? Si uno lo que hace es desconectar los procesos de precipitación de los de infiltración en el suelo, poniendo una capa de cemento o de asfalto o lo que fuera, lo que está haciendo es que la mayor parte del agua que cae y no llega a evaporarse escurra superficialmente. Entonces, los picos de crecida en los arroyos, en ese tipo de cuencas, llegan mucho antes. ¿Tá? No hay un enlentecimiento en los flujos de agua dentro de la cuenca porque el agua se infiltra y después es cedida al sistema acuático lentamente. ¿Tá? Yo siento. Se nos fue el sol ya, creo. Bueno. Una escorrentía superficial importante provoca un rápido y pronunciado incremento del caudal, lo cual está generalmente asociado a una importante erosión de la superficie terrestre. Nuestras cuencas, las cuencas en general, suelen predominar los procesos de transporte de partículas asociados al flujo de agua. ¿Tá? Y esto es súper relevante, digamos, en el sentido de que en general el ciclo de todos los elementos y sustancias a nivel de una cuenca están asociados al ciclo de agua en la cuenca. ¿Tá? Hay algunas sustancias que se transportan, se movilizan, se transportan en la cuenca separadas al ciclo del agua, pero son las menos y es lo menos frecuente. La mayor parte de los volúmenes de materia que fluyen en un ecosistema a escala cuenca siempre fluyen asociados al flujo de agua. ¿Tá? Entonces cualquier modificación de la cantidad de agua y cómo fluye, la impermeabilización, ese tipo de cosas también repercuten en la calidad de agua. ¿Tá? ¿Cuánto es exportado? ¿Qué es exportado? ¿Cuándo llega al río? ¿Tá? Dice, bueno, aquellos suelos con gran capacidad de infiltración por su estructura y cobertura vegetal presentan incrementos menos pronunciados en la hidrográfica, por lo tanto el transporte de sedimento se reduce a cero. ¿Tá? Esto digamos que es un caso un poco extremo, como está planteado. ¿Tá? Pero bueno, digamos, es la utopía, ¿no? el paradigma extremo. Bueno, dice, los datos de la hidrográfica pueden ser analizados para determinar el flujo de base, el flujo total, niveles máximos o mínimos y la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento de descarga. Y, por ejemplo,
volver a esta gráfica. Uno puede decir, bueno, un evento en donde el sistema acuático eótico llegó a este nivel ocurre una vez cada determinada cantidad de años. ¿Tá? Y eso es lo que se define como índice de recurrencia. ¿Tá? Una inundación como del año 59, uno puede estimar la probabilidad de que ocurra una vez cada X años. ¿Tá? Eventos muy extremos. Y le puedo asignar una probabilidad a ese tipo de eventos. Ahora, capaz que yo digo, bueno, ese tipo de eventos yo lo esperaría una vez cada 200 años. Pero puede ser que pase un año y el año que siguiente vuelva a pasar. La probabilidad de que pase es bajísima. ¿No? De 1 a 200, si se quiere. Es bajísimo, pero puede pasar. Es una probabilidad. No le permite a uno, por más que uno conozca el comportamiento y la dinámica de un sistema y pueda asignarle probabilidades a determinados tipos de eventos, uno no puede llegar nunca a tener la capacidad de predecir el futuro. ¿Tá? Decir, bueno, esto pasa o esto no pasa. Uno lo que puede decir, esto puede pasar, es más probable que pase, esto es menos probable que pase. ¿Tá? Este tipo de conceptos, para lo que tiene que ver con diseño, son sumamente relevantes, porque en general es muy difícil que ninguna obra en un sistema acuático pueda prepararse para un evento de cualquier magnitud, por alta que sea. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer una obra, ya sea un embalse, un dique, un tajamar, un camino, que quede por fuera de la línea de inundación, para una inundación con una frecuencia de, y ahí digo, 1 cada 10 años, 1 cada 15, 1 cada 20. Porque no tiene sentido hacer una inversión increíblemente alto para prepararte para un evento que no es esperable que pase más de una vez en los próximos 200 años, 300 años, 1000 años. ¿Ah? Es lo mismo que cuando el productor decide comprar un equipo de riego, tiene que hacer el estudio realmente cada cuánto ocurre una sequía, es decir, bueno, invierto tantos millones en el equipo de riego y me va a resolver el problema. Capaz que se pasa 5 años sin usarlo. Exactamente. Y después quieren matar a los técnicos. Claro. Pero hay un tema, y es que por ejemplo, en nuestro clima, una de las características fundamentales es la variabilidad. Entonces acá hay un día de calor en medio del invierno y el cambio climático nos está matando. Pero no tiene por qué tener nada con el cambio climático. En realidad no podemos hacer ningún vínculo directo científico con el cambio climático. Acá lo que caracteriza a nuestro clima es la variabilidad climática. ¿Vale? Es sumamente variable. Cuando hablamos de cambio climático estamos viendo de tendencias a largo plazo, de acá al 2100. No estamos hablando de lo que pasa entre el 2018 y el 2017. ¿Ah? Porque el tema es, lo que estamos hablando, cuando se habla de variabilidad se habla de esto, ¿no? Y cambio climático estamos hablando de esto. Son dos fenómenos diferentes, ¿no? Es variabilidad sin cambio climático, en temperatura por ejemplo, variabilidad con cambio climático. ¿Está? Y bueno, acá estamos estudiando la variabilidad de los sistemas, si se quiere. Al conocer la hidrográfica, una de las cosas que nos dice es la variabilidad de los sistemas. Otra cosa que nos dice es, hay un vínculo fundamental entre lo que pasa, la variabilidad de un sistema halótico y lo que pasa en la atmósfera, y el clima y la meteorología. Hay un vínculo fundamental entre lo que pasa en un sistema halótico y cómo varía en el tiempo y lo que pasa en la cuenca del uso del suelo. ¿Se entiende? Bueno, acá dice entonces, la probabilidad de inundación ha recibido gran atención y puede ser analizado de diferentes maneras. Por ejemplo, la recurrencia promedio y la probabilidad son recíprocos. ¿Sí? La recurrencia es, bueno, este tipo de eventos puede ocurrir una vez cada 200 años. 1 cada 200. La probabilidad es esa, es 1 cada 200. ¿Está? Existen diversos métodos para cuantificar la probabilidad y el tiempo de recurrencia. El método de Weibull es uno de los más utilizados. El intervalo de recurrencia para un evento determinado es calculado de esta forma, en donde n es el número de años de registro y m es el rango de magnitud de inundación. El evento más importante es registrado como m1. No me pregunten esta fórmula. Pregúntenle a Néstor, después que la puso ahí. No me pregunten esa fórmula. Y acá, a ver qué tenemos acá. Bueno, acá lo que tenemos es, imagínense que hay eventos que nunca hayan ocurrido, jamás hayan ocurrido, pero yo puedo llegar, conociendo la hidrográfica de un sistema, a calcular cuál es la probabilidad de que ocurra. ¿Está? Entonces vamos a razonar juntos esta gráfica. A ver. Tenemos, acá abajo tenemos la probabilidad de excedencia anual en porcentaje, pero además
Fíjense que tenemos una escala que es inversa, ¿no? Acá están las probabilidades bajas y acá están las probabilidades altas. Y acá tenemos el pico de descarga anual en metros cúbicos por segundo. Esto tendría que ver con el tamaño, la cantidad de agua que es transportada en un evento. Acá. ¿Está? Y esto hacia allá aumenta la probabilidad de que ocurra. Entonces, picos pequeños, eventos de lluvia que involucran poca agua, lluvias chicas, son muy probables. Es muy probable que se repitan con alta frecuencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces uno puede generar una relación en donde las lluvias más intensas cada vez son menos probables. Cada vez menos probables, cada vez menos probables. Y en un punto yo puedo, esto es anual, este de acá es el que va a tener una probabilidad de 1 cada 100 años. El 1%, 1 cada 100 años. Y puedo ver cuál es la cantidad de agua que yo le asignaría a ese evento. Es decir, bueno, un evento con esa cantidad de agua, yo esperaría que tenga una probabilidad de ocurrencia de 1 cada 100 años. ¿Se entiende el concepto? Bueno, esto es un análisis de frecuencia de inundaciones. Y esto en general desde el punto de vista profesional y disciplinar es estudiado por los ingenieros hidráulicos. Y cada vez más la gente que trabaja en diseño urbano desde la arquitectura maneja este tipo de conceptos, cada vez más fuertemente, ¿no? Tratar de no generar normas de ordenamiento que no habiliten la construcción en zonas donde potencialmente es inundable. Y cuando decís, bueno, es inundable, y bueno, ¿con qué recurrencia? O capaz que si hablamos de cambio climático, una vez cada 2 millones de años tenemos la probabilidad de estar todos abajo del agua donde estamos hoy, pero bueno, no vamos a planificar una ciudad sobre ese paso temporal. ¿Ah? Eso hemos todo también relacionado en la parte de urbanística, cuando se hace el desagüe en una calle, lo ocurre en Montevideo, en La Paz, hay que se inunda cada vez, porque los desagües no están calculados de acuerdo a la frecuencia de inundación. Claro. Entonces, totalmente. Demoran un tiempo. Y algo más. Imagínense que esto está estudiado a partir de una hidrográfica. La hidrográfica describe cómo funcionó hasta ahora el sistema, pero quizás ahora el sistema ya no funcione como venía funcionando y las probabilidades hayan cambiado. Porque el uso del suelo en la cuenca haya cambiado, la impermeabilización sea mayor y tampoco es esperable que el sistema climático meteorológico funcione igual en el futuro, porque estábamos en un escenario de cambio climático. Entonces de repente yo le asigno una probabilidad en función del conocimiento que tengo en el sistema, de su pasado, pero no es esperable que esa sea la probabilidad expresada en el futuro. Entonces hay que abrir los ganchos, enorme. ¿Ah? El problema es más complejo todavía, porque imagínense una cuenca en donde yo tengo 2 afluentes principales. ¿Ah? De repente llueve en uno solo de los afluentes y por lo tanto pasa un pulso de inundación de ahí hacia aguas abajo. ¿Ah? Hay otro evento de lluvia en donde llueve parejo en toda la cuenca, se genera un pulso de inundación y otro pulso de inundación en el otro afluente y los dos viajan, pero como la pendiente es diferente, el que tiene mayor pendiente viaja más rápido y no se encuentran esos pulsos de inundación. Entonces pasa por la ciudad que está acá abajo, imagínense, Maldonado, San Carlos, pasa un pulso y luego pasa otro. ¿Tá? Y no se llega a sumar los 2 pulsos porque son ondas que se sumarían en amplitud, ¿no? Imagínense que en la cuenca que viajaba más lento porque tenía menos pendiente, empiezan a haber obras que impermeabilizan y hacen que ese pulso viaje más rápido. Entonces cuando llueve parejo en la cuenca, los dos viajan a la misma velocidad, uno por las condiciones naturales y otras por las condiciones modificadas del uso del suelo, y pasa que esos 2 pulsos se encuentran, esos 2 picos decrecientes se encuentran aguas abajo. Y por lo tanto la hidrográfica, mucho más allá de donde llovió a kilómetros de distancia, varía, y las casas que nunca se habían inundado pasan a inundarse. ¿Se entiende? Este tipo de cosas pasan todos los días en este mundo, todos los días, un poco exagerado. Pero digamos, hay muchos estudios que describen este tipo de interacciones a distancia, ¿no? Y vos lo que tenés, imagínense la complejidad del sistema, tenés conexiones telescópicas. Y son además conexiones telescópicas porque son a distancia, ¿no? Las obras que se hacen en un sector del territorio tienen consecuencias en lo que pasa en otro sector del territorio. Y diferidas en el tiempo, ¿no? Diferidas en el espacio y en el tiempo. ¿Está? Muchas veces difícilmente predecibles. Bueno, dice, la velocidad del agua y las fuerzas físicas asociadas representan el factor ambiental más importante que afecta a los organismos en los sistemas lógicos. Y esto ha sido como un paradigma en limnología. Es más importante saber la velocidad del agua que el caudal, que la cantidad de agua.
¿tá? No me importa, porque yo puedo tener una sección enorme como este cuarto y que esté avanzando el agua a una velocidad, le va a afectar igual los organismos que si la sección es así y el agua va a la misma velocidad, ¿tá? Porque van a estar sometidos a las mismas condiciones. Ahora, cuando yo estudio otro tipo de procesos que son dependientes de la cantidad de agua que se mueve, como el cálculo de la cantidad de un nutriente exportado, de un contaminante exportante, yo necesito saber cuánto es la cantidad de agua, ¿tá? La velocidad del agua condiciona el tamaño de las partículas del sustrato, determina las fuentes de alimento en función del desplazamiento y remoción de nutrientes o del propio alimento, y obviamente representa una fuerza física a la cual los organismos se han adaptado para poder mantenerse en la columna de agua o en la superficie del sustrato. Esto va a ser muy patente cuando nosotros vayamos al campo y visitemos la cabecera de un arroyo. ¿Han visitado alguna cabecera de un arroyo de alta pendiente en la zona de la sierra? ¿Cabecera qué le llaman? Las nacientes. ¿Cómo es el sustrato? Rocoso. Los clastos, los pedazos de cosas, son grandes. ¿Y por qué son grandes? ¿Qué pasó con los chicos? Se los llevó la corriente. No hay erosión. Hay, pero el producto de la desintegración, de la rotura de las cosas, es arrastrado, ¿tá? El agua tiene la energía suficiente para llevárselo. A medida que vamos disminuyendo la pendiente en ese perfil a lo largo del sistema halótico, la pendiente va bajando, la energía, la velocidad del agua disminuye y cada vez cosas de menor tamaño son las que pueden ser arrastradas y las otras van decantando. ¿Tá? Entonces uno esperaría un gradiente de tamaño de grano, de clasto, desde la cabecera hasta la desembocadura. Y eso ocurre y es muy patente en cualquier sistema que ustedes elijan y observen detalladamente. Imagínense que los organismos que puedan vivir en unas condiciones u otras van a ser diferentes. No es lo mismo vivir en la cabecera, en las nacientes de un arroyo, con alta velocidad del agua. Yo tengo que ser capaz de no ser arrastrado, luchar contra la deriva. Y van a ver que los organismos en general son deprimidos, son chatitos, tienen estructuras de anclaje que les permiten agarrarse y además tratan de ocupar algunos microambientes en donde la velocidad es menor. Por ejemplo, Pocitos que queden ahí Por alrededor del arroyo. ¿qué más? Entre Entre las rocas, abajo de las rocas, entre arriba y abajo, mejor abajo, menor velocidad de agua, menor, ¿no? Y además tienen que tener estrategias que les permitan, si son arrastrados en un evento de esos muy extremo, volver a recolonizar. ¿Tá? Los organismos que vivan más cerca de la desembocadura, considerando solo tamaño de partículas de sedimento, pueden haber otros factores en juego, en general son organismos que viven metidos en la arena o el barro. ¿Tá? Y el tema de la deriva no es tan relevante para ellos. ¿Tá? Esas adaptaciones para la deriva no son sumamente relevantes. Bueno, entonces tenemos un condicionante físico muy importante. Uno mira el hidrograma y si puede leerlo, hasta puede decir, bueno, en este sistema, si pasa por esos momentos, en estos niveles, es un sistema muy variable. Los organismos que vivan ahí van a tener que ser capaces de sobreponerse a esos cambios en las condiciones. Si es muy estable, yo vi un hidrograma y el hidrograma, la hidrográfica, es muy planchada, bueno, es un sistema súper estable, los organismos pueden estar así haciendo la plancha, que nadie se los va a llevar para abajo. ¿Tá? Imagínense que el consumo energético de un sistema supermente variable va a ser mayor, la capacidad de nado tiene que ser mayor, para poder recolonizar aguas arriba después. ¿Tá? Bueno, dice, los efectos del flujo de agua en la biota son muy complejos, no solamente por su cuantificación, sino por las diferencias en el tamaño, forma y hábito de los diferentes organismos. La biología ha logrado distintas soluciones a los mismos problemas, digamos. ¿Tá? Entonces, no quiere decir que yo vaya a decir exactamente cuáles son las adaptaciones de los organismos que viven en determinadas condiciones. Pueden ser diferentes adaptaciones. No va a ser la misma adaptación para un cangrejo que para un pescado. ¿Tá? Pero seguramente, de una forma o de otra, las adaptaciones estén presentes, digamos. ¿Ah? Bueno, dice, la cantidad de material que es transportado en forma disuelta o sólida depende de las características de la cuenca, la litología e hidrología. En regiones secas, el sedimento representa más del 90% de la carga, mientras que la contribución de solutos excede la carga de sedimentos en áreas con una gran precipitación. Esto tiene que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Del paradigma ese de cuántos
de cuántos... A ver, separemos dos cosas. Cuando hablamos de transporte de sedimentos estamos hablando de transporte de material particulado, partículas en suspensión. Eso no es una solución, es una suspensión. ¿Tienen idea cómo darse cuenta si algo está en suspensión o solución? ¿Flota o que está disuelto? ¿Que flota o que está disuelto? Una solución está disuelta. Una suspensión no tiene por qué flotar. O sea, pero que es la partícula, no es homogénea. No es homogéneo. No, está separado, siguen siendo dos cosas. Son dos fases. Exacto. Si yo paso por un filtro suficientemente fino, una suspensión, el material particulado en suspensión queda en el filtro y pasa todo lo demás. Pasa el agua, pero pasa además lo que está disuelto. Por ejemplo, si yo pongo sal en agua, la sal se disuelve. ¿Tá? La paso por un filtro y la sal pasa. Por más chico que sea el poro del filtro que yo use, la sal pasa. ¿Tá? Porque está disuelta. Cuando uno estudia transporte de sedimento, está estudiando esas cosas que pueden ser retenidas por filtros, si se quiere. ¿No? Lo voy a dar de vuelta. La cantidad de material que es transportado en forma disuelta o sólida depende de las características de la cuenca, la litología y hidrología. En regiones secas, el sedimento representa más del 90% de la carga, mientras que la contribución de solutos excede la carga de sedimentos en áreas con gran precipitación. Entonces vos tenés una balanza entre las cosas que transporta el agua, tenés un balance entre lo que está en suspensión y lo que está disuelto. En las regiones secas suelen ser muy susceptibles a la erosión bajo eventos de lluvia, porque vos no tenés vegetación que cubra y que limite los procesos de erosión, ¿no? Que genera una protección a las pérdidas de partículas de suelo. En las regiones húmedas, la gran diferencia le hace la presencia de vegetación. La gota, antes de impactar directo en el suelo, impacta en algo verde, ¿tá? Y por lo tanto, cuando llega al suelo, llega con menor energía y no es capaz de transportar partículas, ¿tá? Y por lo tanto, el transporte se da más asociado a sustancias que van disueltas en el agua, ¿tá? Esto es muy relevante si uno considera el clima, las diferencias climáticas, ¿tá? Pero imagínense que uno considera el mismo campo, el campo después de uso agronómico, agrícola, con el cultivo o después de cosechado el cultivo. Después de cosechado, si el suelo queda desnudo, lo que pasa es que hay un transporte después de un evento de lluvia de partículas, de sedimentos muy importante, se pierde mucho suelo, ¿tá? Por ejemplo, eso ha sido una práctica durante muchos años en los plantíos de soja en el Uruguay. Se plantaba en verano una o dos cosechas, ¿no? Cosecha primera, de segunda, y quedaba el suelo en descanso en el invierno, pero sin ningún tipo de cobertura. Entonces ahora hace unos años que se ha obligado a que se plante un cultivo de invierno, aunque no sea cosechado después. Pero tiene que tener cobertura, el suelo no puede quedar desnudo, porque si queda desnudo, vendría a ser un caso similar al que dice acá, región seca. Vos no tenés vegetación que permita salvar pérdida del suelo. ¿Ah? Bueno, este número de Reynolds, vamos a trascender también el tema de la fórmula. El número de Reynolds es fundamental, tiene que ver con el estudio de la física de los fluidos, tiene que ver con la viscosidad y la velocidad del fluido. El tema es que también es relevante para saber cuál es el tipo de flujo, cómo viajan las moléculas de agua cuando el agua se mueve, por ejemplo, en un sistema lótico. ¿Tá? Imagínense una sección de un arroyo, ¿tá? Muy regularcita, ¿tá? Una sección, y el agua viaja a distintas velocidades, ¿tá? Cuando la velocidad es muy lenta, imagínense una profundidad de 1 metro, cuando la velocidad es muy lenta, ¿cómo se imaginan que viajen esas moléculas? ¿Ordenadas o desordenadas? ¿No? Cuando el flujo es lento, uno en general ve chatita la superficie del agua y el agua corre como en todos los puntos a la misma velocidad. Y si hiciera un corte para abajo, iría reduciéndose la velocidad hasta que uno llega al fondo. ¿Se acuerdan que Néstor lo mostró en la clase pasada? ¿Ah? Pero si tomo una sección equidistante del cauce, digamos, yo esperaría que las moléculas estén todas viajando a la misma velocidad, ¿tá? Y todas paralelas unas con otras, ¿tá? Una no cambia de línea ni de velocidad. Eso es lo que se denomina el flujo laminar. Ahora, si en el mismo cauce empieza a subir la velocidad del flujo de agua, hay un momento que el flujo se convierte en turbulento, ¿no? Sí. Un rápido.
Se convierte en turbulento. Uno lo mira y ve borbotones. ¿No? ¿Se imaginan? Bueno, y eso tiene que ver con el número de Reynolds. En estas condiciones, los números de Reynolds, calculados en función de la fórmula de la página pasada, son altas y determinan que en condiciones cuando el número de Reynolds alcanza valores muy altos, el flujo sea turbulento. ¿Tá? Y cuando son bajos, el flujo es laminar. ¿Tá? Estos tipos de flujo, imagínense, a ver, cuando yo voy a medir el caudal y pongo un equipo, yo debería elegir las condiciones en que el flujo es laminar, ¿tá? Porque en el flujo turbulento yo voy a tener torbellinos, tengo, ¿cómo es? El agua se mueve en forma de espiral, ¿no? Circular, entonces yo puedo tener flujos y contraflujos, reflujos, ¿tá? En determinados momentos, pero además van a cambiar en el tiempo, porque esas interacciones, esas velocidades, esos movimientos particulares de determinadas regiones cambian en el tiempo. El agua en un flujo turbulento está cambiando permanentemente, ¿eh? Con un número de Reynolds entre 500 y 5000 es transicional. Sí, ahí es, si venís de laminar, seguramente sea inestable y cualquier perturbación lo transforme en turbulento. Y si venís de turbulento, le va a llevar hasta llegar hasta este umbral bajo para que vos veas el agua fluir de forma laminar. Bueno, esto después vamos a ver algunas cosas prácticas vinculadas a este concepto. Esto es muy relevante en función del tamaño de los organismos que uno analiza y también del tamaño de las partículas que uno considera, ¿tá? Y tiene que ver con la viscosidad, tiene que ver con la velocidad y tiene que ver con el tamaño de los objetos que interactúan con el fluido. Bueno, dice, el número de Reynolds puede ser estimado para el canal del arroyo o para un organismo individual. Dice, el número de Reynolds para el canal de un río puede ser calculado a partir de la velocidad media y la profundidad del agua. Vamos ahora. Tal como se presenta en la transparencia, el flujo turbulento es característico de canales de ríos y arroyos. El flujo laminar requiere una velocidad muy por debajo de los 10 centímetros por segundo, especialmente si la profundidad excede 0,1 metros. En las zonas de rápidos, uno puede identificar bastante fácil la profundidad del punto al que uno está mirando. Por ejemplo, uno puede ver fluido que se desplaza con aspecto de laminar y en un punto aparece como un borbotón, ¿no? Y un remolino. ¿Y qué está pasando? Entre 2 metros aguas arriba y 2 metros aguas abajo, la cantidad de agua es probable que no varíe mucho, la sección es probable que no varíe mucho, pero cuando se ven esos cambios de régimen de flujo, lo que seguramente esté variando es la profundidad, la presencia de una roca, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, y algo sobre la aplicación de esto para organismos o partículas. Dice, L es aproximadamente el largo del elemento que está expuesto en dirección de la corriente, y esto tiene que ver con la fórmula que no vamos a analizar, que está en la página. Bueno, permítame pasar esto. Yo no quiero caer en la formulitis. Bueno, el tema es que cuando uno va y estudia la granulometría en un sistema halótico o en un sistema acuático, va a tener información indirecta sobre las condiciones de velocidad de agua predominantes en el sistema. ¿Tá? Si yo voy a un sistema halótico, voy con los ojos tapados y me paran así y me dicen, bueno, mirá el tamaño de los clastos del fondo, ¿no? de los sedimentos, yo te puedo decir cuál es la magnitud de los picos de crecida en ese sistema, sobre todo la velocidad del agua. Si uno va, por ejemplo, a la cuenca del Lunarejo, o sea, por Artigas, uno puede llegar a ver clastos del tamaño de la mitad de un ómnibus. ¿Tá? O sea, estamos hablando de cosas realmente grandes. Imagínense lo que tiene que ser la fuerza del agua para poder mover una piedra menor a ese tamaño, ¿no? Porque todo lo demás fue lavado, eso fue lo que quedó. ¿Ah? Ahora, ¿qué se hace? Se estudia la granulometría de los sedimentos de los sistemas y hay un sistema de clasificación. Acá lo que tenemos es ese gradiente de tamaños. ¿Ah?
Entonces tenemos desde lo más finito, que es lo que se denomina arcillas, luego tenemos arena, después tenemos grava, ¿tá? Y se define específicamente cómo se nombra cada uno de estos rangos de tamaños en función de estos sedimentos en función del tamaño del clasto, ¿tá? Y se le puede asociar una energía a la columna de agua del sistema lótico vinculada a la determinación de la presencia de esos tamaños de los distintos clastos. A ver, imagínense, para salir de la limnología, no es lo mismo el grosor de los granos de arena de la playa Mansa que de la playa Brava, ¿no? ¿En cuál tiene mayor tamaño la arena en general? En la mansa de este lado, acá. Yo votaría por la Brava, vamos a tener que hacer un estudio. Depende de qué para explicar. parada. Depende de qué parada. Depende de qué parada, está bien. Hay mucho del movimiento de las playas que depende del flujo eólico de la arena, y esa es la arena fina. La arena de la rompiente está más asociada a su tamaño a la energía de la ola y a la velocidad de agua, al final de cuentas. Y en general, las playas más reflectivas, ¿no? Las que tienen más energía de golpe de ola, tienen la arena más gruesa. Y para usar casos extremos, la playa de Arachaña, Rocha, ¿tá? En general, las playas mansas tienen arenas más finas, toda la playa, y las playas bravas tienen arena más gruesa en la rompiente de la ola. Después la parte de dunas es otra historia, porque los procesos de transporte ya no son hídricos, son eólicos. ¿Tá? Bueno, entonces decimos, la velocidad del agua determina el tamaño del sustrato, si se quiere, ¿tá? De los sustratos. Y el tamaño del sustrato es relevante porque hay determinados organismos que están adaptados a vivir sobre determinados sustratos, ¿tá? Si yo soy un caracol y me alimento de lo verde, perifiton, llamémoslo, ¿tá? De lo verde que crece sobre las rocas, necesito que sean rocas. Si es arena, eso verde no va a crecer. Y si crece, yo no lo voy a poder raspar con mis aparatos alimenticios, ¿tá? Entonces, algunos tipos de caracoles están adaptados a vivir sobre rocas. Y algunos tipos de cangrejos también, ¿tá? Y si lo pones en la arena, no tiene que comer, ¿tá? Entonces, la energía del sistema, la velocidad de agua, que es determinada por la pendiente, pero es determinada por el régimen de lluvia que tiene, termina determinando las características de la fauna y de la flora que está presente en el sistema, ¿tá? Bueno, dice, para el análisis físico del tamaño de las partículas, es frecuente utilizar la escala modificada de Wentworth. En esta escala los datos son registrados en una escala lineal que se llama phi, ¿tá? Que es el logaritmo negativo en base 2 de la partícula menor de cada grupo de tamaño. No importa, vos vas y compras un set de tamices, ¿tá? Los tamices son, es una malla metálica que el tamaño de poro está clasificada en función de este sistema phi, phi 1, 2, 3, 4, 5, y que te permiten separar las distintas fracciones. Te permiten separar la arcilla de la arena, de la grava, de la roca, y de todas estas, o de las más finas de estas, digamos. ¿Ah? Entonces compras un set de tamices, pones el más grueso arriba, y así se van reduciendo de tamaño, y lo pones en un aparato que se llama rotap, que sacude, tenés que tener todo seco, lo más finito va a llegar al fondo. Y después yo puedo, de una muestra de sedimento, que yo sé la masa total que tiene al principio, decir, bueno, el 50% masa era arcilla, y ahí, ¿no? El 30% arena, el 10% tal cosa, ¿tá? Eso se usa, acá tenemos equipos de ese tipo de cosas. Y uno puede escribir la granulometría de determinado sistema. ¿Ah? Es el estudio normal de los suelos de la geología. Exacto. Tenés que desagregarlos, ¿no? Y estudiás el tamaño de las... Lo mismo cuando estás en sistema líquido, batís y ves la velocidad con que los diferentes granulometrías van cayendo en orden de acuerdo a Eso es súper útil porque lo que hablábamos, ¿no? Esto cuando es transportado por el agua es transportado en suspensión. Y muchas veces es tan finito y la diferencia entre los tamaños de partículas son tan mínimas que no se pueden usar este tipo de tamices. Hay que hacer una suspensión y lo que se hace es en un embudo medir el tiempo que le lleva a decantar a distintas fracciones. Es indirecto, en realidad vos lo que medís, tomás muestras del agua con material de suspensión después de determinado tiempo. Y después eso lo pasás por un filtro, te fijas cuánto te quedó y por diferencia vos vas repitiendo ese procedimiento, vas viendo en función de la velocidad de decantación el tamaño que tenían las partículas. Esa es la ley de Stokes. Hay una ley de Stokes.
Es una ley de los procesos físicos que te permite hacer los cálculos. Hace 50 años. Bien, bien. Ahora cambiado. ¿Tá? Entonces, bueno, el tema es que uno puede usar para los sedimentos medianos y más grandes tamices para separar los tamaños y medir la contribución relativa, y para los más finos se pueden utilizar ese tipo de técnicas, ¿tá? Que tienen que ver con la velocidad de decantación de las partículas, que tienen que ver con su tamaño. Pero estamos hablando de las finitas, barros y arcillas. Dice, es evidente que el tamaño medio de las partículas decrece aguas abajo y se observa una correlación entre el tamaño de la partícula y la pendiente. Mayor pendiente, mayor tamaño de partícula. ¿Por qué? Porque hay mayor velocidad de agua. ¿Tá? Obviamente que la distancia a la cual una partícula puede trasladarse depende de su composición. El granito puede desplazarse más fácilmente que basalto y la caliza con relación a la cuarcita. Otro aspecto muy importante es el grado de desgaste que presentan los materiales antes y después de formar parte del cauce. Rolling Stone. Las piedras se desgastan y cambian su forma, ¿no? Como los cantos rodados, ¿no? El tamaño de las partículas que pueden ser erosionado y transportado es función de la velocidad de la corriente, cosa que ya dijimos. Bueno, muy bien. Esta parte me gusta. Otro aspecto que es relevante conocer o estudiar en relación a la estructura y el funcionamiento de los sistemas lóticos tiene que ver con en qué parte de la red hídrica se encuentra. ¿Tá? Y hay un sistema de clasificación que se llama de órdenes, propuesta originalmente por Horton, ¿tá? Y consiste en la relación entre el largo del curso de agua y su orden. Dice, el orden es en último término, este último término es una medida de la posición del arroyo o río en la jerarquía de los tributarios. Un arroyo de primer orden no tiene tributarios, es lo que yo llamaba de cabecera hoy, ¿tá? La naciente. Eso es un arroyo de primer orden, no tiene ningún afluente que llegue a él, ¿tá? Primer orden. Y así, cuando se juntan dos arroyos de primer orden, forman uno de segundo orden. Y cuando el de segundo orden le llega a uno de primer orden, sigue siendo de segundo orden. Tienen que juntarse dos de segundo orden para formar uno de tercero. Y dos de tercero para formar uno de cuarto y así. ¿Se entiende? En una cuenca eso puede pasar todo en un mismo arroyo, ¿o no? Sí, claro. El tema es Como que órdenes en las partes sería del arroyo. vos definís secciones. Entre intersecciones vos le asignás un orden, ¿tá? Entonces acá se ve poco, pero acá hay uno y acá hay otro. Estos dos son orden 1. Acá hay orden 1 y tanto este como este son orden 2. Y cuando se juntan los dos orden 2 son orden 3, y cuando se juntan los dos orden 3, este es orden 4. ¿Tá? Esto es un principio de clasificación jerárquica. Yo podría hipotetizar o suponer que los sistemas de orden 1 tienen mayor pendiente que los de orden 10. ¿Se entiende? Porque son de cabecera contra los últimos de allá abajo. Esto fue propuesto hace como 60 años por un geógrafo que estudiaba estructuras de redes, y bueno, esto tiene aplicación en la estructura del sistema lótico, pero también en otros problemas matemáticos. Bueno, y acá lo dice, cuando se unen dos de segundo orden, se origina uno de tercer orden. La unión con otros tributarios que son de orden menor al curso que recibe el aporte no incrementa el orden del arroyo o río. ¿Ah? ¿Y cómo sabes de qué orden es el tramo? Sí, es medio complicado, ¿no? Tenés que ver como una escala y ver dónde nace la cuenca, todo. Exacto. Sí, sin duda. Es complejo saber de qué orden es el arroyo. No es tan complejo. Vos agarrás una foto satelital y lo sacás enseguida. Si tiene la suficiente definición. Sí, por ejemplo, un ejemplo acá. No sé. Un ejemplo. El arroyo Maldonado de San Carlos. Ese sería el orden. A ver, el orden 3, el arroyo Maldonado, San Carlos. Mira, en general los arroyos llegan fácil en orden 3. Cualquier arroyito morondanga llega a orden 3. Pero claro, vos para seguir subiendo en orden necesitas el aporte de una gran cuenca y la suma de grados iguales entre distintas ramales. Para llegar a un orden 6 necesitas dos orden 5 que confluyen. ¿Tá? Entonces es muy fácil llegar a orden 3, es menos fácil llegar a orden 4 y menos fácil a orden 5 y menos y menos y menos. A ver, río más
grande del mundo, el Amazonas, ¿qué grado les parece que pueda tener? En la desembocadura, Mayor, claro, el grado mayor del último tramo, exactamente. 30, 40. No, ¿No? 5, 4, 12. 12. El mayor grado registrado es 12. Claro, pero vos necesitas la unión de 2 grados 11. Y para cada uno de esos 11, 2 grados 10. 2 orden 10, perdón, grado no, orden 10. ¿Está? Y para cada uno de esos 2 orden 9. Entonces, claro, es una progresión. Todo lo que pasa es que el Nilo llega 4 o 5 nomás. Yo creo que el Nilo es 10 o por ahí. 10. El Nilo es el más largo del mundo, pero es Como menos tiene ramificado. una sección tan seca. Sí. Y es menos ramificado. Entonces Claro. tenés menos probabilidad de que confluyan ríos de gran orden. Por ejemplo, acá en la sierra, donde nace la cañada en la sierra, que sería orden 1. Sí. Y si se juntan esas dos cañadas y hacen un arroyo, Sí. más abajo sería orden 2. Sí. Si esos arroyos se juntan dos arroyos iguales, por ejemplo, acá no sé, pensando en un ejemplo, esos arroyos a donde irían a la laguna del Sauce con él, Ujú. que sería otro orden o no. Aunque sea La laguna del Sauce no le podés clasificar por orden porque no es un sistema lótico. Tenés afluentes de tal orden y de tal otro. Claro, tendría que ver a dónde van esos arroyos, pero viene por ahí la mano, sí, sí. ¿Ah? Y depende de la forma de la cuenca. Depende mucho de la forma. Si vos tenés un cauce principal muy marcado y ramificaciones muy pequeñas, si yo tengo un curso principal que no cambia de orden, va recibiendo un orden 1, y recibe un orden 1, y recibe un orden 1, recibe un orden 1, y de repente llega allá abajo y sigue siendo orden 2 el cauce principal. ¿Está? Y ahí se complica, ¿no? Se complica para hacer comparaciones. Capaz que el orden 2 de un río muy grande en una cuenca muy finita y larga no es equivalente a un orden 2 en una cuenca mucho más distribuida y ramificada. ¿Ah? Y ahí en el ejemplo ese que tenés un 4 que se junta con 2, ¿domina el de mayor rango? No hay cambios, tiene que ser órdenes iguales para que cambie de orden. Y- Entonces el Ah, 4 sigue necesitaría siendo otra 4. cosa. Exacto. Ah, En entonces general- pierde, digamos, importancia. No tiene influencia para esta clasificación. Hay otra, esta es la más clásica, digamos, y que ha sido bastante útil. Por ejemplo, estos arroyos, el Maldonado, el Solís Grande, yo jugaría plata que el orden está en el entorno del 6, 5, 6, por ahí. ¿Está? Superior al 3 seguro, porque cuando vos vas a ver, y ahí hay un poco de subjetividad, decís, bueno, y tengo este tramo que es intermitente, y lo considero sistema acuático o no, y lo considero orden 1 o orden 1 a partir de que es permanente. Capaz que hay varios intermitentes que en verano se secan, que confluyen a otro. Nosotros el criterio de nuestro grupo de trabajo es, si es intermitente, bueno, pero hay un sistema acuático en determinados momentos del año, eso es un sistema acuático y se clasifica orden 1. ¿Está? Y la orografía está totalmente relacionado Totalmente. con este tipo de, digo, es diferente, digamos, Estados Unidos con una orografía alta, con Uruguay que es una Totalmente. zona bien plana. Y es distinto en la zona de Sierra de Uruguay que en la No, zona de no, Yarra. sí. Sí, totalmente. Bueno, esto lo hablamos, dice, bueno, acá tenemos dos relaciones que son interesantes y que vamos a tratar de analizar. Acá tenemos el orden de los arroyos y el área asociada de su cuenca y la longitud del arroyo. Vamos a tratar de pensarla entre todos. A ver, orden bajo, lo que tengo que entender es el significado de las líneas. Bueno, pero, a ver, razonémoslo. Orden bajo, poca área en su cuenca y corto el tramo. ¿Está? Entonces vamos a estar en orden bajo, vamos a estar abajo acá y abajo acá. Nos falta la referencia de qué significa cada una de las líneas. A medida que aumenta el orden, va a aumentar el área de escorrentía y va a aumentar también el largo del tramo. ¿Está? Acá hay una escala logarítmica. No, como nos faltan las leyendas, no nos vamos a poder detener más en el análisis. Pero no será correspondiente con el cuadro al lado, o sea, los Ay, sí, tenés razón. 1, 2. Y tenemos otras variables acá que son relevantes. El n es el número de tramos. Creo que Néstor cambió la gráfica de esto. Imagínense que nosotros, a ver, pensémosla un poquito más en detalle. Imagínense esta cuenca de este arroyo. ¿Tá? De orden 4 tenemos 1 o 2 tramos. Yo conocía un solo tramo. Pero de orden 1 puede tener muchísimos más. Entonces, de orden bajo
Lo que pasa es que nos faltan los significados de esas líneas, ¿no? De orden bajo, nosotros vamos a tener una gran cantidad de sistemas, de tramos. Ahora, hay otra gráfica que es mucho mejor para esto. ¿No la tenemos acá? No. Y esto tiene que ser velocidad, Creo que las ¿no? líneas tienen 1, 2, 3 y 4. No sé si corresponden a órdenes. Sí. Las Sí, líneas porque en tienen realidad asignado un los número. de orden 1 también tienen una cuenta grande si se consideran en todo el sistema, digamos, ¿no? O sea, la cuenca es la misma, la de orden 1 que la de orden 4, ¿no? Sí. O sea, como que es inverso, cuanto el orden más chico, más área, o sea, al revés. No, hay más área y como que cambian las comparaciones, entonces totalmente después. O cuanto más grande, o sea, el orden 4, poner eso, al revés, tiene más área. Exactamente. Yo no es que no les dé, pero estoy buscando el otro. Lo tengo en la mano. Hay una gráfica que es mucho más linda, parece más. Nosotros vamos a volver luego a la parte de lógicos. Y vamos a ver más en profundidad esto, que yo soy el encargado de esa parte. Vamos a simplificar este esquema. No lo puedo conectar acá, pero yo creo que se lo voy a conectar. Esto es de una clase que viene más adelante. Acá tenemos el stream order. Stream es arroyo, sistema de aguas corrientes. Stream order, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos el número de tramos que son clasificados como ese orden. Entonces tenemos para el orden 1, en este esquema tenemos 100 tramos clasificados como orden 1. Y de orden 5, uno solo. ¿Está? Que vendría a ser este mismo esquema que estamos viendo ahí. ¿Está? Entonces vos tenés una relación inversamente proporcional entre el número de sistemas clasificados en determinada categoría y el nivel de jerarquía de la categoría. ¿Está? En este caso tenemos el orden del sistema y tenemos el caudal. Y es al revés el sistema. El caudal en determinada sección de un arroyo de orden 1 va a ser mucho menor que el caudal en una sección de orden alto. ¿Está? Ahora, igualmente, hay que ver a nivel de ciclo hidrológico y de balance de masa de agua, hay que considerar no un solo orden 1, sino toda el agua que está fluyendo en todos los orden 1 y compararlo con todos los de orden 2, ¿no? Y orden 3. Igualmente es esperable que si no se pierde mucha agua por precipitación en la cuenca o por infiltración, a medida que vos aumentás el orden, aumente el caudal total en ese orden del sistema. ¿Está? Bueno, dice, la mayoría de los arroyos y ríos presentan una clara variación horizontal de los perfiles de los márgenes. Estos son muy fuertes en las nacientes y menores aguas abajo, resultando en un perfil cóncavo longitudinal. A lo largo del río, imagínense, en las cabeceras los sistemas tienen mayor capacidad de erosión y los canales en general están más recortados con respecto al resto del paisaje. Y en las zonas más cercanas a la desembocadura vos no tenés tan excavado el canal y vos lo que tenés son mayor interacción entre el agua que fluye en el arroyo y las zonas adyacentes, ¿no? Llanuras de inundación, por ejemplo. Dice, a lo largo del río el tamaño de las partículas de la cuenca presenta una variación de materiales gruesos, aguas arriba, y materiales finos, aguas abajo. La variación de la velocidad del agua es uno de los factores que inciden, lo mismo que estuvimos hablando. Bueno, y ahí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la morfometría de los lagos, ¿no? Qué tan desarrollada es la línea de costa. Bueno, ese tipo de descriptores morfométricos también se aplica a los sistemas lóticos, pero claro, la realidad es diferente. No es el perímetro lo que se estudia. Muchas veces lo que se estudia es la sinuosidad. ¿Tá? La sinuosidad tiene que ver con la generación de meandros. Bueno, ¿no? Un meandro es cuando el río, que viaja desde acá hasta donde está Bárbara, no va en línea recta en general. ¿Tá? Se empieza a generar ese cambio del curso
que aumenta mucho la distancia de viaje del agua entre un punto y el otro. ¿Está? Y esto es parecido al concepto que nombraban el otro día con Néstor y yo repasábamos de desarrollo de línea de costa. En el sentido que vos, en vez de comparar con el perímetro de un círculo para un lago, vos comparás con la distancia en línea recta entre dos puntos. Y bueno, si yo tengo una distancia de 1 kilómetro, pero el agua, como va en una trayectoria sinuosa, recorre 2 kilómetros, yo tengo un índice de sinuosidad de 2. ¿Tá? De 2 sobre 1. ¿Tá? Y si recorre 3 kilómetros, el índice de sinuosidad será 3. ¿Tá? Entonces dice que los cursos pueden ser clasificados como meandrosos o sinuosos. Meandro es esa forma, ¿no?, que se genera. Acá, ¿llegan a ver en la foto acá? Fíjense en la foto satelital el tramo más bajo del arroyo Maldonado. Y van a ver que el arroyo hace así. ¿Tá? O fíjense, si quieren ver un caso extremo acá, fíjense el arroyo Balizas. ¿Tá? Y van a ver lo que es el nivel de meandrización que se ha generado. Después vamos a ver algunos casos particulares. ¿Tá? Y se pone en general ese valor de 1,5. Si recorre la mitad más de lo que le llevaría en línea recta, ya se considera que el curso es meandroso. ¿Tá? Y también vamos a ver algunos videos después de cuál es la dinámica que establece la formación de esos meandros. Esos meandros no son fijos en el tiempo, se van corriendo en el espacio. Y tiene que ver con que la velocidad del agua en una sección del meandro no es equivalente. Del lado afuera va comiendo, la velocidad es mayor, y del lado interno va depositando, la velocidad es menor. ¿Tá? Por eso cambia la forma también, a veces la desembocadura. Exacto. ¿No? Y eso es un gran problema con la interacción con los usos antrópicos del territorio, porque si vos tenés un límite político entre los dos departamentos, que es un sistema aleótico, y el sistema aleótico empieza a hacerte así, los gestores se vuelven locos, los dueños de los campos se vuelven locos, ¿no? Pues pasan los arroyos por arriba y son dueños de campos bajo agua. Y eso es un problema real en donde no estamos muy preparados para la variabilidad temporal y espacial que tiene este tipo de sistemas. Imagínense, Barra del Chuy, yo calculo que la mayoría conocerá, es una frontera internacional el arroyo Chuy. ¿Qué hicieron? Fijaron la barra con unos miguelitos de tamaño cemento. Esto no se mueve más. Pero no es la dinámica natural del sistema. Y después te vas a Jauregui Berry y el arroyo se comió toda la playa. Toda la playa. Y está por llevarse casas para dentro del agua. Y es esta dinámica lo que estamos hablando, que es algo natural del sistema. Se apagó la cámara. Maldito. Se acabó la peli. Bueno. Bueno, otro aspecto que se estudia y que es particularmente relevante tiene que ver con la formación de los canales, ¿no? La forma y su variación en el tiempo. Este proceso de meandrización es relevante, pero hay otros procesos. Dice, los canales de ríos se autoforman y se ajustan influenciados por la forma del valle. Hay un determinante. ¿Ah? Hay un determinante preestablecido, digamos. El agua empieza a correr en un valle y la forma determina, la forma del valle determina la forma del canal. ¿Ah? Si se pudiesen poner en orden temporal esos procesos. Dice, el área plana cerca al río es la llanura moderna, construida por el río en el clima presente o inundada en periodos de alta descarga. Teniendo en cuenta el movimiento lateral de los bancos debido a erosión y depositación, el canal puede haber ocupado otras posiciones del valle en el pasado reciente. Imagínense, ese canal en donde se forma un meandro va variando su posición en el tiempo, porque va comiendo de un lado, fuerza centrífuga, ¿no? El agua pasa, hacia afuera va más rápido y hacia adentro va más lento, y por lo tanto el meandro va variando su posición en el espacio. Y por lo tanto, como era ayer, no tiene por qué ser igual a como es hoy. Y seguramente no será igual a lo que pase a como sea mañana. Y bueno, pero muchas veces en el paisaje quedan señales de esos cambios de posición. Sí, ¿no? por la arena de repente que se acumula, o la misma vegetación cambia, de repente los juncales, Exacto. pasa muy fuerte el agua, no hay tanto. Pasa acá en la sierra de Carapé y eso pasa en el campo que van cambiando constantemente, te das cuenta, antes era más limpio de repente.
pasa más agua de repente y no hay tanta agitación, Sí, se acumula totalmente. arena de un lado o piedra. Y en algunos casos muy extremos, vos tenés que en un sector donde hay un canal y el río fluye, es abandonado en otro momento de la historia, y el canal pasa a ser uno que antes era secundario o que solamente se inundaba en momentos decrecientes. Los arroyos se llaman los sangradores, las personas los llaman los sangradores, vos vas por el monte y no hay nada, porque es erosionado en cada creciente. Pero en otro momento, donde un árbol tape el otro, cae un árbol y tape el otro cauce, quizás el agua cambia Genera otro nuevo curso. Y en muchos casos, después lo vamos a ver más en detalle, hay múltiples cauces del mismo cuerpo de agua. En determinados sectores del paisaje es esperable esperar múltiples cauces en el mismo momento siempre activos. ¿Ah? Y de repente en condiciones muy altas es un solo cauce que une todo. Es como el Solí Chico en la desembocadura en el mar que cambia continuamente El lugar. la desagota del mar, ¿no? Sí, sí. De un año a otro cambió completamente. Totalmente, totalmente. Y ahora hay como 15 cuadras que se está corrido Claro, sí. hacia el oeste. O lo mismo en el lago, en Laguna de José Ignacio también, que va paralelo al mar e iba Sí. cambiando. Y ahí vos tenés la dinámica propia del sistema halótico, pero además tenés toda la dinámica costera y oceánica que te O sea, afecta. se junta la laguna con el mar. Exacto. Y ahí tenés la interacción entre las dos cosas. Hablaban de eso en un programa en la Laguna de Rocha, que claro, algunos que tienen campos ahí precisan que la laguna desagote y le abren la boca en un lugar que no es el lugar que abre naturalmente y afecta la dinámica de las especies que entran, que salen, todo porque la abren, claro. Digo, las máquinas la abren donde ellas la quieren abrir, donde pueden abrirlo. En realidad la laguna sola tendría que desembocar por otro lado, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, eso es parte de la gestión ambiental, ¿no? Todos los que están involucrados en la gestión ambiental, se intenta hacerlo funcionar a los ecosistemas de forma que sean funcionales para los usos que se les pretende dar. ¿Tá? Y bueno, eso involucra toma de decisiones y bueno, en fin. A veces Hubo hacen con una- criterio, a veces no. Una interpretación que fue cambiando, por ejemplo, lo que pasó con el desagote de la laguna de José Ignacio, que se le culpaba a la construcción del puente y por esa razón no se hacía en Garzón. Ujú. ¿Eh? Sí. Y después en Garzón llegaron porque se hacía un puente diferente, podían controlar no había problema que el agua se agotara. Pero eso no es así. Sí, sí. Lo que pasa es que hay tantos factores en esa discusión que Claro. después hicieron un Al- puente redondito como si fuera diferente, Al redondo. final, digo, cuadrado. el factor que decidió fue el económico, que una persona puso el dinero y fabricó el puente. Sí, sí, totalmente. No se le dio importancia a todos los cambios ecológicos. No, totalmente. Que tampoco fueron muy bien argumentados. Es todo un lío. Todo un lío. Pero bueno, en este punto, digamos que la moraleja es que estos sistemas son dinámicos, varían en el tiempo y es esperable que lo hagan. ¿Ah? Es esperable que lo hagan. Entonces, la interacción con este tipo de sistemas involucra una visión que no puede ser estática. Yo no puedo pretender que el sistema se conserve imperturbado e idéntico a como era en el pasado. ¿Tá? No puedo pretender porque su naturaleza establece su variación continua. ¿Tá? Bueno, esto es lo último que vos comentabas, ¿no? Que lo podés reconocer en la vegetación, en los depósitos. Dice, cambios climáticos o en las condiciones de la cuenca, el río puede aumentar su nivel o disminuirlo. En esta última circunstancia, la vieja llanura de inundación del río abandonado permanece como una terraza. ¿Tá? Vos podés leer el paisaje y tratar de entender cuáles son los procesos que modelaron el paisaje, ¿tá? Y cómo el río modeló el paisaje. Luego vamos a ver algunos casos concretos. Dice, en una escala pequeña, los ríos y arroyos presentan una alternancia más o menos regular entre áreas someras de gran velocidad, con un sustrato con partículas de gran tamaño, denominados rifles o rápidos, y áreas más profundas de menos velocidad y con sedimento más fino, denominado pools, o piscinas, o lagunas. Es muy frecuente que le denominen lagunas. Y esto ya no habla de la diferencia longitudinal entre cabecera y desembocadura. Está hablando en un tramo medio, por ejemplo, de un río, uno puede ver alternancia de microambientes. ¿Tá? Y esto en general está asociado por diferencias en las características de los sustratos y por diferencias dependientes. En la zona donde predomina el sustrato con granulometría fina suelen aparecer meandros. Y en donde predominan los de granulometría gruesa suelen aparecer rápidos.
¿tá? Pero bueno, es la combinación de todo lo que juega, ¿tá? Acá tenemos algunos de los procesos descritos gráficamente que nombrábamos. La meandrización, acá tenemos erosión activa en el lado de afuera del canal y depositación en el lado de adentro. Lo mismo en depositación y erosión acá. Y en algunos tramos medios tenés granos más grandes asociados a mayor velocidad de agua y menor sección. O sea, si yo considero que en esta sección, esta y esta, estén pasando la misma cantidad de agua, puede variar la velocidad del agua, o sea, el caudal se mantiene constante, pero la velocidad varía si yo disminuyo la sección. Si en el arroyo disminuyo la sección. ¿Tá? Imagínense, si tengo una sección de 2 metros cuadrados y está pasando a 1 metro por segundo, ¿tá? Reduzco a medio metro cuadrado la sección del arroyo porque hay unas rocas que lo hacen pasar por un tramo más finito y claro, reduje a la mitad, la misma cantidad de agua va a tener que pasar al doble de la velocidad para no acumularse, ¿no? Atrás. En la Imán se ve muy bien eso, ¿no? Es probable. Cuando está la cascadita ahí cerca de la ruta. ¿Sí? No, no conozco. Digo, estoy hablando hace 40 años que formaba una especie de cascadita, ¿verdad? Porque había todo un sistema de la construcción que se había achicado ahí, ¿no? Sí, ahí es puro basalto, todo rojo. ¿Ah? Bueno, dice, estas secuencias es el resultado de una selección de partículas y requieren un amplio rango de sedimento para desarrollarse. En sistemas lénticos con sustratos arenosos no se observa la mencionada secuencia. Este tipo de conceptos no es aplicable para sistemas de aguas quietas. ¿No? Esto se asocia al movimiento del agua. Y la selección de partículas se da por eso, por las diferencias de velocidad de agua que ocurren en diferentes puntos del paisaje. Bueno, de forma introductoria, ¿cómo estamos de hora? Hay un tercer tipo de sistemas límnicos que son artificiales y son intermedios entre sistemas lóticos y lénticos, ¿tá? Que son los reservorios. Los reservorios pueden ser de muchos tipos, después vamos a analizar más en profundidad el tema. En este caso se representa lo que vendría a ser un embalse. Un embalse es la construcción de un dique, ¿tá? En puntos específicos de sistemas lóticos que generan aguas arriba algo más parecido a un lago. No es puramente un lago, es un sistema lótico embalsado. ¿Ah? En los embalses, sobre todo en los grandes embalses, suelen reconocerse 3 zonas. ¿Tá? Es la zona, y en este caso de cabecera del embalse, no es la misma cabecera que hablamos hoy de nacimiento de un río, sino donde nace el embalse, una zona de transición que tiene características intermedias entre las del sistema lótico y la del léntico, y una parte que se denomina propio embalse o lago o zona léntica del embalse. ¿Tá? Esto hace que se generen condiciones ambientales totalmente nuevas en el medio de un sistema lótico. ¿Tá? Y descontinuidades. Es una descontinuidad muy fuerte en el funcionamiento de un sistema lótico. Estoy poniendo una barrera. Y hay ciertos flujos que van a poder seguir ocurriendo desde aguas arriba a aguas abajo, pero que en el sentido contrario quizás estén completamente limitados. ¿Ah? Esto puede tener consecuencias graves en el funcionamiento del sistema. Las tiene, digamos. Dice, en los reservorios existe un claro gradiente horizontal donde distinguimos 3 zonas. El río propiamente dicho, el lago o el embalse y una zona de transición entre ambas. ¿Tá? Después las vamos a describir mejor, las vamos a analizar. Sí, esto es... Sí. Y a menor escala vamos a equipararlo con un tajamar. Sí, pero a veces los tajamares están en zonas del paisaje en donde no hay flujo continuo de agua. Sí, más bien con agua de escurrimiento que Exacto. con Entonces arroyo. todo se parece más a esto, Claro, y estas zonas desaparecen en general. está más distribuida, digamos. Exacto. Pero hay otro tipo de reservorios que acá no vamos a analizar, después los vamos a nombrar solo. Hay, por ejemplo, se usa mucho en el campo los pozos excavados. Se agarra una máquina, se excava y se junta agua, es un reservorio de agua, es un sistema acuático artificial continental. Y no tiene esta lógica de funcionamiento. ¿Ah? Después hay otros casos más complejos. La Laguna del Sauce hoy en día es un embalse, porque tiene una represa de salida que regula su nivel. ¿Tá? Y no es sobre un sistema lótico, es sobre un sistema léntico que se modificó. Y si yo fuese riguroso, tendría que decir, bueno, esto ya no es un lago, es un embalse. ¿Tá?
Y esta zona, y bueno, ¿y dónde están? Y esto están cerca de la desembocadura del arroyo Pan de Azúcar o del arroyo del Sauce. Claro, que son los que alimentan a la laguna del Sauce. Exacto. Más la escorrentía de las cumbres y de todo lo. Exacto. La topografía. Pero la mayor ¿no? parte del agua que viene de la cuenca viene por el arroyo Pan de Azúcar. Claro. Y después por el arroyo del Sauce, y después hay otros contribuyentes menores y la escorrentía directa. Ahora, si yo voy a aplicar este esquema conceptual a la laguna del Sauce, va a ser casi todo lago, una pequeña zona de transición, y bueno, después ya tener los ríos propiamente dichos, ¿no? Bueno, y hay otro concepto que es interesante, que Néstor lo utilizó varias veces, pero lo hemos definido poco. Acá estuvimos hablando de... Hasta ahora hemos estado hablando casi todo de diferencias longitudinales en los sistemas lóticos, ¿no? Cabecera, zonas bajas de desembocadura, cómo eso influye en la pendiente, en la velocidad del agua, en el tamaño de los sedimentos, y eso puede repercutir en la estructura comunitaria. En el caso del embalse también estuvimos hablando de interacciones longitudinales, pero hay otras diferencias en este tipo de sistemas que son relevantes de estudiar, que son las verticales, ¿tá? Esto no es solamente relevante para los embalses, también para los lagos. En general es más relevante las diferencias verticales en los lagos y embalses que en los sistemas lóticos, ¿tá? ¿Y esto por qué? Porque los sistemas lóticos en general son sistemas dinámicos y fuertemente mezclados, porque el agua se mueve muchas veces con flujo turbulento y el agua está en superficie y después pasa a estar en el fondo y vuelve a superficie. En los sistemas lénticos ese tipo de mezcla vertical lo ejerce el viento, y si no hay viento no hay mezcla vertical, ¿tá? Dice Río, la columna de agua se encuentra bien mezclada. A pesar de la reducción de la velocidad de agua, en esta zona existe capacidad de resuspensión de las fracciones más finas del sedimento. Estamos hablando de esta, de la cabecera del embalse, ¿tá? La zona que después vamos a darle un nombre más técnico es riberina del embalse, ¿tá? Dice, la elevada turbidez reduce la penetración de luz y limita la producción primaria en esta zona, ¿tá? Entonces acá podemos ver, en función de las características de cada zona del embalse, cómo va a funcionar como ecosistema, ¿tá? Yo no tengo una velocidad tan alta como el agua que venía en el propio arroyo, pero voy a tener las características fisicoquímicas del agua del río todavía. Entre ellas es probable que sea turbia porque como se está en movimiento es capaz de mover y llevar partículas en suspensión. Si hay partículas en suspensión, el agua es poco transparente. Si es poco transparente, hay limitación en la producción primaria in situ. ¿Se entiende? No hay luz suficiente en la columna de agua para que haya crecimiento vegetal o de algas o ese tipo de cosas, ¿tá? Entonces, algunas de esas características morfológicas del cauce, adaptadas, modificadas por el embalse, empiezan a modificar las características de la calidad de agua y los procesos que pueden ocurrir. Por ejemplo, vamos a pasar acá, la zona de transición. El cambio más importante está asociado a la reducción de la turbidez. ¿Por qué? Porque el canal se hace más ancho y por lo tanto si pasa el mismo caudal por una sección más ancha, la velocidad disminuye. Si disminuye la velocidad, ¿qué pasa con las partículas? ¿Tá? Y en la zona de transición en general es donde se acumula la mayor cantidad de sedimento que llegó desde el río hacia el embalse, ¿tá? Y eso involucra a veces colmataciones muy importantes en los embalses. Y un embalse que es construido en una época, a los 15 años, de repente está todo lleno de sedimento, porque claro, lo que existe fue un gran decantador. El embalse es un gran decantador, pierde volumen y pierde función, por ejemplo, ¿tá? Bueno, entonces si baja la turbidez, aumenta la penetración de la luz en la columna de agua y aumenta la productividad in situ de los productores, ¿tá? De los productores primarios, ¿tá? Y en la zona lacustre, dice, el cambio más dramático de esta zona es la estratificación de la columna de agua con los consecuentes cambios en las propiedades físicas y químicas de la columna de agua. Los términos todavía no los utilizamos. ¿Llegamos a hablar algo de estratificación térmica? Néstor lo nombró varias veces. Pero no habló de las capas. No. Bueno, esto le vamos a machacar en este curso de limnología. Yo voy a tratar de explicárselo rápidamente. No es complejo. El tema es este. Imagínense una columna de agua con suficiente profundidad. 6, 7, 10 metros de profundidad, ¿tá? Desde el punto de vista de su estructura vertical va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la parte de abajo está expuesta a los sedimentos y la de arriba es a la atmósfera y a la radiación solar, ¿tá? Por lo tanto, en esa columna de agua muy profunda, relativamente profunda, en verano
lo que va a pasar es que las capas superficiales van a estar iluminadas y van a estar calientes por el sol. Por lo tanto, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la densidad del agua cuando se calienta? Se reduce. El agua arriba es más liviana, es menos densa, y va a flotar sobre el agua de abajo, a donde no le llega luz, tampoco le llega calor. No le llega mucho, ni mucha luz, ni luz suficiente, ni calor suficiente. Entonces, la columna de agua, de cierta profundidad o más, ¿verdad?, de sistemas profundos, pasa a generar una heterogeneidad, pasa a sufrir una heterogeneidad vertical dada por la diferencia de temperatura, primariamente, y después por la diferencia de densidades. ¿Tá? Entonces yo voy y me paro en la costa de un lago profundo, en pleno verano, en esta zona del globo, y yo estoy viendo el lago de arriba, y abajo hay un lago que es oscuro, frío, y que el agua que está ahí abajo nunca llega a ver luz ni tocar la superficie. ¿Tá? Ese proceso hace que, imagínense, por gravedad, los nutrientes que están en la capa de arriba, cálida, durante el verano, se van perdiendo por gravedad hacia abajo. Hay organismos que los aprovechan, luego mueren y caen al fondo. ¿Tá? Caen al fondo y por lo tanto esa parte de arriba va perdiendo los nutrientes. Se va empobreciendo con el tiempo. Se empobrece. Y la de abajo, ¿qué pasa? Se va enriqueciendo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo la luz arriba, yo necesito dos cosas para la producción primaria. Necesito nutrientes, agua hay, estamos hablando de sistemas acuáticos, no es un sistema agrícola. ¿Tá? Agua hay, no es limitante. Necesito luz para la fotosíntesis y necesito nutrientes. Pero la luz va a estar arriba y los nutrientes van a estar abajo. ¿Tá? A medida que pasa el tiempo, esas dos masas de agua cada vez se hacen más diferentes. En su contenido de nutrientes, por supuesto, en su temperatura, en distintos parámetros. Pasa además que la de abajo va aumentando su contenido de materia orgánica, porque esos organismos que bajan decantan. ¿Y qué pasa? Empiezan a consumir el oxígeno, la descomposición, por las bacterias, por los hongos, y en la masa de abajo, eso depende del balance entre la cantidad, el volumen de agua, de esa capa fría o profunda, y la cantidad de materia orgánica en juego, se empieza a consumir el oxígeno. Y si vos tenés gran cantidad de materia orgánica, va a desaparecer el oxígeno de la capa de abajo. Vas a tener una capa de arriba, caliente, súper iluminada, una capa de abajo, fría, sin oxígeno, ¿no? Después que avanzó esa estratificación, capas, ¿no? Una capa superficial caliente, una capa profunda fría. Después que pasan un par de meses de verano, allá abajo se acabó el oxígeno. Chao peces. ¿Ah? Entonces, además de estas heterogeneidades horizontales y longitudinales, empiezan a ser relevantes en los sistemas profundos las heterogeneidades verticales. ¿Qué pasará en otoño? Un sistema que está estratificado térmicamente en verano. Y baja la temperatura de la columna de arriba. Exacto. Las diferencias térmicas entre la capa de superficie y la de fondo empiezan a disminuir las diferencias. Y en un momento, o se homogeneiza, La luz también baja. la luz también baja, ¿no? Que es parte de la misma causa, digamos. El proceso de fotosíntesis va cambiando. Exactamente. Los sistemas son menos productivos a medida que pasa el tiempo. En un momento es probable que ocurra una primera tormenta de otoño, cuando las diferencias de temperatura ya son menores y la columna se mezcla. ¿Tá? Por una bomba de lluvia, con viento, lo que fuere, se mezcla. ¿Y ahí qué pasa? Vuelven a superficie toda la bomba de nutrientes que se había acumulado durante todo el verano, a superficie donde hay luz, que será menos, pero hay luz, antes no había. Y en general en ese tipo de sistemas en otoño explota la producción, porque vos pasás a tener los dos limitantes en la misma zona del espacio en el mismo momento. ¿Tá? Y los peores momentos de calidad de agua están asociados al crecimiento sobredimensionado de productores primarios en el otoño. ¿Tá? En invierno después la columna de agua ya está más homogénea, en general la productividad es muy baja, depende del clima, ¿no? Y bueno, de esto vamos a hablar bastante más adelante. El régimen térmico depende de la profundidad del sistema, depende de la morfometría, cuánto le afecta el viento, depende de la latitud, del clima, depende de muchas cosas. ¿Tá? Y la abundancia de los peces también va a cambiar Sin de duda. acuerdo a la época del año, que van a buscar nutrientes más arriba o más abajo, ¿no? Sí, sin duda. Imagínate que en esos eventos de desestratificación otoñal, de sistemas muy profundos y muy cargados de materia orgánica, es muy probable que toda la columna de agua se desoxigene. Por ejemplo, yo tengo 0 y tengo mucho arriba, y cuando se mezcla paso a tener 0,1 en toda la columna de agua, sobre todo si el volumen de la capa de fondo es muy grande, y puede ser que ahí tenga una mortandad masiva de todos los peces de todo el lago.
Eso pasa, los lagos llegan a la costa en otoño y Esas fatal. esas mortandades que a veces aparecen que... Esa es una de las causas de las mortandades que aparecen. ¿Ah? Hay veces que en los sistemas más someros de menor profundidad, esos procesos de estratificación en general son mucho más de rápida desaparición, ¿tá? Y no se generan tantas diferencias entre la capa superficial y el fondo. De repente la estratificación dura un día y de noche se desestratifica porque hay muy poquita agua. O empieza a calentar y calienta toda la columna de agua. Y la luz llega al fondo y, ¿no? Y el agua caliente llega al fondo. En ese tipo de sistemas, si son muy productivos, lo que puede pasar es que vos tengas un gran contenido de oxígeno durante el día por fotosíntesis y una caída prácticamente a cero durante la noche. Entonces, solo un ciclo nictimeral día-noche es suficiente para generar esos cambios. Y si vos el sistema lo tenés muy cargado de nutrientes y es muy productivo, puede ser que en una noche muy cálida del año tengas una mortandad masiva de peces. ¿Tá? Estas cosas las vamos a analizar mucho más en detalle después, más adelante. Bueno. Gente, bueno, disculpen que no tuve oportunidad de preparar adecuadamente la clase, pero bueno, los tiempos fueron tiranos. Tengan en cuenta de que estamos haciendo una presentación inicial de la estructura y funcionamiento de los sistemas acuáticos continentales más frecuentes y de los que se sabe más. Luego vamos a entrar con mayor detalle en cada uno de estos tipos de sistemas. Vamos a analizar más de los sistemas lénticos, más de los bióticos, más de los embalses, más de los humedales. ¿Tá? Gente, les insisto, porque si llegó gente después de hoy, creo que no, porque arrancamos muy tarde. Anótense, matricúlense en el EVA. ¿Tá? En un par de semanas les vamos a dar de baja al acceso público. ¿Tá? Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, comentario, a las órdenes. Muchas gracias. A ustedes.